Vamos a hablar entonces el día de hoy acerca de la ruta de síntesis de glucosa en ayuno, que es realizada fundamentalmente en el hígado, eso de manera cotidiana, ¿ya? Y en el caso de que el ayuno sea más avanzado, también va a colaborar ahí en esa ruta de síntesis de glucosa los riñones, ¿ok? Vamos a hacer unas consideraciones antes de iniciar con la parte de las rutas metabólicas. Y es que eh, tenemos que mencionar algunas cosas importantes. Por ejemplo, hay tejidos como por ejemplo los glóbulos rojos que usan únicamente glucosa como único sustrato. ¿Ok? Y eso es porque como los glóbulos rojos no tienen mitocondrias, eh, no pueden degradar ni grasas, ni aminoácidos, ni sacar energía de ninguna otra cosa que no sea glucosa. Solo tienen citosol. ¿Ya? Solo pueden hacer glicólisis. Entonces, sí o sí necesitan glucosa. Por lo tanto, tiene que haber glucosa permanentemente en sangre para alimentar a los eritrocitos. Otra de las, otra de las de los tejidos que requieren grandes cantidades de azúcares son las neuronas. ¿Ya? Particularmente el cerebro, la médula, requieren grandes cantidades de glucosa. El cerebro se consume casi el 20% de la glucosa que uno ingiere, pero, pero uno no está ingiriendo comida todo el rato, o por lo menos en teoría no pasa eso. ¿Ok? Entonces, es necesario de que permanentemente exista un flujo de glucosa en la sangre para que pueda alimentar al cerebro y sus requerimientos durante todo el día, no solamente justo cuando nos hemos alimentado. Eh, Otra de las cosas que también tenemos que considerar es que no todos los tejidos pueden almacenar glicógeno y, y, y particularmente las neuronas, por ejemplo, o los glóbulos rojos, no almacenan glicógeno. Entonces no tienen reservas. ¿Ya? Entonces, las neuronas, los glóbulos rojos, algunas glándulas, etcétera, las gónadas, por ejemplo, requieren una permanente incorporación de glucosa desde la sangre. Por lo tanto, es necesario de que siempre exista glucosa en la sangre. Pero la cantidad de glucosa que uno va a ingerir y mantener, etcétera, podrá ser suficiente y sobra incluso después de que uno se ha alimentado, pero entre comidas, si las comidas son distanciadas, por ejemplo, 8 horas, etcétera, eh, esas reservas ya no van a ser suficientes. Esa cantidad de glucosa va a disminuirse. ¿Ya? O si uno, por ejemplo, se pone a hacer ejercicio, también la cantidad o el gasto de glucosa va a ser mayor. Por lo tanto, las soluciones que el cuerpo va a desarrollar es fabricar glucosa desde otros metabolitos. ¿Ya? Vamos a ver cómo se pueden fabricar glucosa desde elementos derivados de lípidos o desde aminoácidos, ¿ya? O de otras moléculas que son producto del metabolismo de carbohidratos también. Entonces, esa es una de las soluciones, hacer de que se fabrique glucosa, ¿ya? Para los tejidos que solo requieren glucosa. Y eso lo va a hacer esencialmente el hígado, como les dije, ¿ya? Y la otra solución es hacer que el cerebro use otro tipo de metabolito, ¿ya? Eh, y en ese caso vamos a encontrar de que el cerebro en ayuno, además de usar glucosa, puede usar unas moléculas llamadas cuerpos cetónicos, que la vamos a ver cuando hablemos de lípidos, y que también sirven como energía para el cerebro. ¿Ya? Pero vamos a ver también cuando hablemos de ello que los cuerpos cetónicos son moléculas que tienen cierto peligro en su fabricación en grandes cantidades. Por lo tanto, no es tan recomendable mantener el cerebro solo con cuerpos cetónicos. Y de hecho, siempre el metabolito principal va a seguir siendo siempre la glucosa. ¿Ya? Bien. Eh, por lo tanto, si nosotros analizamos el estado de la glicemia durante las diferentes etapas
fisiológicas de nuestro cuerpo, vamos a encontrar que justo después de que nosotros nos hemos alimentado, el nivel de glucosa en sangre va a ser alto, porque justamente nuestro intestino está absorbiendo glucosa y pasándola a la sangre. Pero esa glucosa va siendo metida a los tejidos y va siendo guardada en parte como glicógeno y usada por todos los tejidos, etcétera, etcétera, y el nivel de glucosa va bajando. ¿Ok? Lo usual es que antes de las 2 horas, después de que nos hemos alimentado, los niveles de glucosa debieran llegar a los rangos que se consideran como normales, ¿ya? No rangos altos, más o menos 100, más o menos. Eh, pero no podemos dejar de que baje demasiado el nivel de glucosa. Por lo tanto, allí empiezan a generarse cambios en los estados metabólicos de los tejidos y, por ejemplo, los tejidos que almacenaron glucosa como glicógeno empiezan a degradarla, ¿ya? Y al empezar a degradarla, pueden mantenerse con esa glucosa que tenían almacenada. El hígado degrada glicógeno y el glicógeno, en vez de gastárselo él mismo, lo va liberando hacia la sangre y con eso va ayudando a mantener la glicemia en sangre. ¿Ok? Y después, o de manera casi paralela, además de que el hígado degrada glicógeno para liberar glucosas, empieza a fabricar glucosas a través de una ruta que se llama gluconeogénesis, que significa síntesis de nuevas glucosas desde diferentes metabolitos. Y esa gluconeogénesis es la que mantiene los niveles de glucosa de la sangre durante el resto del ayuno. Y uno puede pasarse de un ayuno de 6 horas, de 10 horas, de 2 días, de 6 días, de los días que aguante, pero, pero siempre va a tener en su sangre un nivel de glucosa. Y esa glucosa es producida por estas rutas. ¿Desde qué moléculas fabrica el hígado glucosa? Fundamentalmente desde 3 tipos de moléculas. ¿Ya? Vamos a ver variaciones, pero fundamentalmente son 3. Una desde ácido láctico. ¿Ya? Esa es una de las moléculas que el hígado puede transformar hasta glucosa. Toma ácido láctico y lo transforma a glucosa. Otra molécula que también puede servir es glicerol. Y el glicerol es, si ustedes se acuerdan, es la molécula que forma los triglicéridos o los fosfolípidos. ¿Ya? Un alcohol azúcar de 3 carbonos. También puede servir el glicerol para fabricar glucosa. Y desde algunos aminoácidos. ¿Ok? Desde algunos aminoácidos. Ahora, estas moléculas no las tiene el hígado en sí. ¿Ok? No las tiene el hígado en sí. Sino que estas moléculas llegan al hígado. Por ejemplo, el ácido láctico va a llegar al hígado producto del metabolismo de los azúcares en otros tejidos. Ya hemos visto de que se hace fermentación, por ejemplo, en la musculatura de manera principal, ¿ya? Y hay varios otros tejidos que también hacen fermentación. Los glóbulos rojos también hacen fermentación, etc. ¿Okay? Entonces, hay varios tejidos que van a hacer fermentación. Algunos bajo ciertas circunstancias, otros de manera normal todo el tiempo. Por ejemplo, los glóbulos rojos todo el tiempo hacen fermentación. Todo el tiempo. Porque es la única ruta que tienen. Glicólisis y fermentación. No pueden hacer más. ¿Ok? Entonces, ese ácido láctico que los glóbulos rojos van a producir no se queda en el glóbulo rojo. ¿Ok? Pero al pasearse por la sangre junto con ellos, van a llegar al hígado y en el hígado se puede utilizar ese ácido láctico para generar glucosa. ¿Ya? Vamos a ver más adelante también, cuando veamos integración, que el ácido láctico de los glóbulos rojos también se puede usar en el corazón, pero esa es otra ruta diferente. El músculo. Cuando uno hace ejercicio también se genera ácido láctico, ¿ya? Porque se bloquea la parte del metabolismo aeróbico de azúcares y se mantiene solamente como fermentación. El ácido láctico que es producido por el músculo tampoco se queda en el músculo. Sale del músculo y al salir del músculo viaja por la sangre y en el hígado será convertido a glucosa. ¿Ok? Entonces vemos de que el ácido láctico no es del hígado, viene de otros tejidos y el hígado lo transforma en glucosa. El glicerol, cuando uno esté en ayuno, o cuando uno hace ejercicio también, las grasas empiezan a degradarse en los adipocitos.
Los adipocitos son células que tienen adentro grandes cantidades de triglicéridos, que son la principal forma de reserva de los animales, en general de casi todos los seres vivos. Entonces, los triglicéridos se degradan hasta ácidos grasos y glicerol. ¿Ok? Recuerden que el glicerol son un glicerol unido con 3 ácidos grasos. Entonces, los ácidos grasos y el glicerol ambos salen a la sangre. ¿Ok? Con los ácidos grasos pueden movilizarse e ir a alimentar a algunos tejidos, no a todos, ¿ya? Porque no todos los tejidos tienen capacidad de incorporar ácidos grasos. Pero, por ejemplo, cuando uno hace ejercicio, se degradan triglicéridos en el adipocito, salen glicerol y ácidos grasos, y los ácidos grasos van al músculo y el músculo los degrada para generar energía. ¿Ya? En el ayuno igual, en el ayuno se degradan triglicéridos, salen ácidos grasos y van a varios tejidos para generar energía. Al hígado, por ejemplo, llegan ácidos grasos y el hígado los degrada para generar energía, hace respiración celular con ellos. El glicerol, por su parte, es una molécula que de los adipocitos sale a la sangre y llega al hígado. Y en el hígado, el glicerol es utilizado para generar glucosa. ¿Ok? Entonces, el glicerol tampoco era del hígado. El glicerol venía de los adipocitos. Solo que pasa hacia el hígado y el hígado lo transforma en glucosa. Y los aminoácidos del metabolismo de proteínas. Si uno consume de manera frecuente proteínas, permanentemente ciertos aminoácidos van a estar transformándose en el hígado hacia moléculas energéticas para ser degradados. ¿Ok? Durante el ayuno, cuando es ayuno temprano, no se hace generalmente esto. ¿Ya? Cuando es ayuno temprano, normalmente se gasta ácido láctico, glicerol. Pero cuando el ayuno avanza, ya pasan 2, 3 días, empiezan a degradarse proteínas de algunos tejidos. Por ejemplo, proteínas musculares, proteínas del intestino, ¿ya? Y los aminoácidos van a ser movilizados hacia el hígado y el hígado con estos aminoácidos también va a fabricar glucosa. ¿Ok? Entonces, el hígado es es el órgano que se considera como el centro del metabolismo porque regula mucho qué es lo que se le va a dar de aporte al resto de tejidos. Y en este caso podemos ver de que el hígado fabrica glucosa desde otros grupos de elementos, pero no es que el hígado se desgaste a sí mismo, ya no es que el hígado pierda moléculas que tiene almacenadas para generar glucosa, sino que el hígado lo que hace es tomar moléculas que llegan de otros tejidos para fabricar glucosa, ¿ya? El ácido láctico de músculo y de glóbulos rojos, el glicerol desde adipocitos, aminoácidos también desde musculatura o desde intestino. ¿Ya? Entonces, con estas moléculas, el hígado hace una ruta que se conoce como gluconeogénesis. ¿Ya? La gluconeogénesis. Y la gluconeogénesis, en su forma clásica, es la transformación inversa a la que ocurre en la glicólisis. En la glicólisis tomábamos glucosa y la transformamos en piruvato, en 2 piruvatos. Aquí vamos a tomar 2 piruvatos y vamos a regresar hasta glucosa. ¿Ok? Ahora, el piruvato puede ser generado desde ácido láctico, puede ser generado de aminoácidos o incluso de glicerol, pero a veces el glicerol puede ingresar en otra parte de la ruta también. De cualquier manera, esta ruta permite hacer la vía opuesta a la vía de la glicólisis. ¿Ya? La glicólisis eran 10 reacciones metabólicas, 10 enzimas las que trabajaban. Aquí son 11, porque hay un paso que en la glicólisis ocurre con una sola enzima y aquí lo hacen 2 enzimas. ¿Ya? También habíamos visto que en la glicólisis muchas de las reacciones eran reversibles. Entonces, en esta ruta hay reacciones que son catalizadas por las mismas enzimas que catalizan la glicólisis. ¿Ya? Ocurre en el citosol y toda esa parte. Y hay otras que son específicas. ¿Ya? Así ocurriría, como se muestra acá,
la gluconeogénesis. Aquí tenemos las moléculas, ¿ven? Glucosa, glucosa 6-fosfato. Si seguimos de arriba hacia abajo, será la ruta de la glicólisis. Con la diferencia de que en la glicólisis había una sola enzima que transformaba el fosfenolpiruvato directo hasta piruvato. Y aquí se genera ATP. En la gluconeogénesis, este paso que es catalizado en la glicólisis por una sola enzima, cuando es al revés, es catalizado por dos enzimas. ¿Ya? Por dos enzimas. Recuerden, en la glicólisis el paso 1, el paso 3 y el paso 10, el último, son irreversibles. Todos los demás son reversibles. ¿Ven? Los que están acá resaltados en celeste son reversibles y los que están en rojo son irreversibles. En la gluconeogénesis igual. Como el paso de fosfenolpiruvato a piruvato es irreversible, el paso inverso se hace utilizando, en este caso, dos enzimas. ¿Ya? El otro bypass que se requiere es en el paso de fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato. Aquí se hacía con una enzima que era la fosfofructoquinasa 1. Aquí se hace con la fructosa 1,6-bifosfato. Y el último bypass, el tercero, era en el caso de la glicólisis, se usaba la exoquinasa, en este caso se usa la glucosa 6-fosfatasa. ¿Ya? Y de esa manera se sortean las tres rutas que eh, que son irreversibles de la glicólisis en la gluconeogénesis. Este proceso, por lo tanto, utiliza enzimáticamente 7 enzimas que, como funcionan en ambos sentidos, van a funcionar indistintamente en ambas rutas. Y utiliza, en el caso de la glicólisis, 3 enzimas que son irreversibles versus 4 enzimas en la gluconeogénesis que hacen los pasos contrarios. ¿Ya? Aquí la exoquinasa cataliza el paso de glucosa a glucosa 6-fosfato. Aquí la glucosa 6-fosfatasa cataliza el paso de glucosa 6-fosfato a glucosa. Y así para el resto de los casos. ¿Ok? En este esquema se muestran las enzimas que son comunes para glicólisis y gliconeogénesis. ¿Ok? Pueden ver. Estas son las enzimas que yo les dije que no eran tan importantes de aprenderse en el caso de la glicólisis. ¿Ya? Porque son las enzimas que funcionan en ambos sentidos. Las enzimas que son más interesantes de conocer son las enzimas que son específicas de la ruta. ¿Ok? Aquí pueden ver, en el caso de la glicólisis, que está al lado izquierdo con rojo, la exoquinasa hace el paso de glucosa a glucosa 6-fosfato. El paso inverso en la gluconeogénesis lo hace la glucosa 6-fosfatasa. ¿Ven? El siguiente paso es una enzima isomerasa, ¿ok? Que funciona hacia abajo o hacia arriba, ¿ok? Entonces, si la ruta está dirigiéndose hacia abajo, esta enzima funciona hacia abajo. Si la ruta está funcionando hacia arriba, la enzima funciona hacia arriba. Es indistinto su proceso, ¿ya? La enzima que es clave en el proceso de la glicólisis, habíamos acordado que era ¿ya? Esta enzima, la fosfofructoquinasa 1. En el caso de la gluconeogénesis, la enzima opuesta es justamente la enzima clave de la ruta, ¿ya? Esta es la que determina la velocidad y el funcionamiento en glicólisis y esta determina velocidad de funcionamiento en gluconeogénesis. ¿Okay? Aquí vemos al final de que el paso que en glicólisis es catalizado de fosfenolpiruvato a piruvato con una sola enzima, la piruvatoquinasa, en la vuelta no se puede hacer con una sola enzima. Hay que hacer un paso intermedio. Va de piruvato a oxalacetato y de oxalacetato a fosfenolpiruvato. ¿Ok? Entonces aquí hay una diferencia entre la glicólisis y gliconeogénesis en cuanto al número de pasos. Porque aquí hay otro intermediario más, el oxalacetato. ¿Ok? Que lo vamos a ver después, que también es importante porque es una molécula que participa en la respiración celular, en el ciclo de Krebs. ¿Ok? Otra de las cosas que aprovecho a mencionar en este esquema que está acá es que el balance energético entre ambas rutas
es desigual, ¿ok? Porque en la glicólisis ya hemos visto, que aquí gastamos un ATP, aquí gastamos un segundo ATP, y después recuperamos nosotros acá 2 ATPs y aquí otros 2 ATPs. Entonces, haciendo la suma resta, tenemos de que la ganancia neta acá son 2 ATPs, ¿ya? 2 ATPs, 2 moléculas de ATP. Aquí se gastan y abajo se recuperan, ¿ya? Pero como son 4 menos 2, 2 es la ganancia de glicólisis. En la gliconeogénesis, que es una ruta de síntesis, se gasta energía. Pueden ver, de piruvato a oxalacetato se gasta ATP. Como toda la parte de abajo era por 2, aquí pueden ver, hemos gastado 2 ATPs. De oxalacetato a fosfonolpiruvato gastamos 2 GTPs, que son equivalentes a ATPs. Entonces aquí llevamos 4 gastados. ¿Ok? Y aquí vamos a ver en este paso, que es el paso reversible, vamos a gastar 2 ATP más. En esta parte que está acá, en la parte de arriba, en las reacciones últimas, en la parte de la glicólisis, veíamos de que aquí gastamos ATP, pero cuando se hace el paso contrario, no recuperamos ATP. ¿Ven? Solamente se le corta el fósforo. ¿Ok? Entonces, eso significa que en la ruta de la gluconeogénesis, nosotros vamos a gastar 6 ATPs o equivalentes, porque son 2 ATP y 4 ATP. ¿Ok? Desde ese punto de vista, tenemos que las dos rutas no son equivalentes. A pesar de que una va de glucosa a piruvato y la otra va de piruvato a glucosa, energéticamente no son iguales. Porque en la glicólisis yo solamente gano 2, pero en la gliconeogénesis yo si la hago yo pierdo 6. ¿Ok? Entonces, si las dos rutas funcionasen simultáneamente, imagínense que una célula estuviesen activas las dos. Entonces, una célula tomaría glucosa, la degradaría hasta piruvato y después regresaría. De piruvato regresaría a glucosa. Pero hacer esta ruta de ida y vuelta no significa lo mismo para la célula. Porque aquí solamente gana 2, mientras que pierde 6 en la ruta contraria. ¿Ok? Otra de las cosas que es interesante de indicar es que si bien la mayor parte de las enzimas están en el citosol, hay algunos puntos clave que están ubicados en otros compartimentos celulares. Por ejemplo, el paso de piruvato a oxalacetato, esta reacción ocurre en la mitocondria, ¿ya? Y el paso de oxalacetato a fosfonolpiruvato puede ocurrir en la mitocondria o en el citosol, ¿ok? Pero al menos uno de estos ocurre en la mitocondria, ¿ya? Entonces ya hay una diferencia en la ubicación de la ruta. Todo lo demás ocurre en el citosol. Y el último paso también es diferente, porque el paso 1 de la glicólisis, la exoquinasa, funciona en el citosol, pero el último paso de la gluconeogénesis, la enzima está en el retículo. ¿Ok? Entonces, esto también se hace para evitar de que las dos enzimas estén funcionando al mismo tiempo. Porque imagínense esto. Imagínense que una glucosa entra a la célula. ¿Ok? La célula lo que hace es fosforilarla. Gasta ATP, lo fosforila y queda glucosa fosfato. Si la enzima que hace el paso contrario, la glucosa 6-fosfatasa, estuviese en el citosol, podría cortar el fósforo y al cortarle fósforo, la glucosa quedaría libre, el fosfato libre. Y en este paso de transformación de glucosa a glucosa 6-fosfato de ida y vuelta, lo único que estaríamos haciendo sería perder ATP, perder ATP, perder ATP. ¿Ok? Entonces, es importante de que las enzimas claves de la ruta no se encuentren en el mismo compartimento. ¿Ok? De esa forma, si la célula quiere, con la glucosa 6-fosfato, quiere transformarla a glucosa, a esta la mete al retículo. Si no, la glucosa 6-fosfato seguirá el camino hacia abajo. ¿Ok? Entonces, de esa forma se puede regular cuándo se activa una ruta o cuándo otra. Y aquí igual, si la célula quiere con el piruvato
con el piruvato quiere regresar a glucosa, tiene que meterlo en la mitocondria. Si no, puede ser fermentación u otra cosa. ¿Ya? Entonces, es importante indicar de que partes de la ruta, algunas enzimas de la ruta de gluconeogénesis, no están en el citosol, ¿ya? Sino que se encuentran en otros compartimentos celulares. ¿Por qué razón, por ejemplo, es importante de que se use la mitocondria? Porque la mitocondria tiene una cantidad más alta de NADH. ¿Ya? Por ejemplo, aquí pueden ver ustedes el paso de piruvato hasta fosfonolpiruvato, o de lactato, de ácido láctico a piruvato y hasta fosfonolpiruvato. ¿Ven? Y hay diferentes formas de la ruta. Es parecida así, ¿ven? Piruvato ingresa a la mitocondria. El piruvato se transforma en oxalacetato, malato sale como malato, oxalacetato de nuevo, fosfonolpiruvato. Una ruta un poquito más larga. ¿Ven? Interviene otra molécula más. En otros casos, cuando viene de ácido láctico, pasa lactato, piruvato, ingresa a la mitocondria, oxalacetato, fosfonolpiruvato. Y este sale de la mitocondria. ¿Ven? Entonces, aquí tenemos que dependiendo de las condiciones, eh, los pasos pueden ocurrir los dos en la mitocondria o uno en la mitocondria al menos. ¿Ven? Pero el paso de piruvato a oxalacetato siempre ocurre en la mitocondria. Y el segundo paso puede ocurrir en la mitocondria o puede ocurrir afuera. ¿Ok? ¿Por qué la mitocondria? ¿Por qué tiene que ocurrir la mitocondria? Porque de esta manera se aprovecha el hecho de que en la mitocondria la concentración de NADH es mucho más alta. ¿Ok? Como es más alta que el citosol y tenemos de que la gluconeogénesis va a consumir NADH, entonces de esta forma energéticamente la mitocondria ayuda al balance de esta coenzima entre el citosol y el citoplasma. Eso es la razón por la cual se usa la mitocondria. ¿Por qué se usa el retículo? Porque de esa forma, como les explicaba, la glucosa 6-fosfato solo va a ser transformada a glucosa cuando la célula quiera liberar glucosa hacia la sangre. Recuerden que esta ruta ocurre esencialmente en el hígado. Entonces, cuando el hígado va a producir glucosa, lo que hace es secuestrar a la exoquinasa en el núcleo y a la glucosa 6-fosfato la transporta adentro del retículo. ¿Ya? Y al transportarla dentro del retículo, aquí va a ser hidrolizada y luego la glucosa sale al citosol y después va a ser enviada hacia la sangre. ¿Ok? De esa manera, la glucosa 6-fosfato eh, no interfiere con otras rutas, porque vamos a ver más adelante de que a partir de esta molécula, de la glucosa 6-fosfato, se puede ir a la ruta de las pentosas, se puede ir a glicógeno, se puede ir al ácido glucurónido y a un montón de cosas más. ¿Okay? Entonces, colocando la enzima clave de este proceso en un compartimento diferente al del citosol, ya restringimos la competencia. ¿Okay? Entonces, el pool de glucosa fosfato que haya en el citosol puede ser destinado a otras cosas. Y solo cuando el hígado quiera liberar glucosa en sangre, como en el caso del ayuno, mete la glucosa al retículo y ahí la glucosa es hidrolizada, o sea, la glucosa fosfato es hidrolizada a glucosa y fósforo inorgánico. ¿Ok? Eh, ¿Qué otra cosa que es importante de indicar y de mencionar? El gasto energético que ya les mencionaba gráficamente. ¿Ya? Si bien la transformación implica el paso de piruvato hasta glucosa, ¿ya? Hasta glucosa, dos piruvatos son transformados en glucosa, que es lo inverso que ocurre en la glicólisis. Energéticamente el gasto es mucho mayor, ¿ya? Energéticamente el gasto es mucho mayor, por lo tanto, la gluconeogénesis es una ruta gastadora. ¿Okay? Es una ruta que desgasta al hígado, porque imagínense, por cada glucosa que el hígado va a fabricar, está gastando 6 ATPs. Y más encima, esa glucosa no se queda para el hígado.
esa glucosa sale a la sangre y pues en la sangre va a ir a otro tejido. Entonces, por esa razón es que cuando el hígado está haciendo gluconeogénesis, necesita que desde los adipocitos le estén llegando grasas, ácidos grasos. De esa forma, el hígado está degradando grasas en la mitocondria, vamos a ver después cómo ocurre, y, y está produciendo energía en la respiración celular, y parte de esa energía se la está gastando en poder fabricar glucosa. ¿Ok? Todo esto por el hecho de que el cerebro no puede incorporar grasas y degradar grasas, ¿ya? Sino que tiene que incorporar glucosa simplemente, ¿ya? O cuerpo cetónico. Aquí se muestra una ruta un poco más completa de, de, de cómo se van a transformar diversos tipos de moléculas hasta glucosa. Habíamos dicho que los principales sustratos eran glicerol, ¿ya? Eran ácido láctico, ¿ya? Y eran varios tipos de aminoácidos, ¿ok? Varios tipos de aminoácidos. Esas son las principales moléculas que van a servir para generar glucosa. Pero aquí tenemos que mencionar ciertas cosas. Por ejemplo, que el glicerol viene de triglicéridos y los triglicéridos están almacenados en los adipocitos, ¿ok? El ácido láctico, que ya hemos visto, que viene desde el músculo o viene desde glóbulos rojos, transforma a piruvato. ¿Ya? Aquí pueden ver, el glicerol se transforma en glicerol fosfato, dihidroxiacetona y sigue el camino hacia arriba. Lactato, piruvato, oxalacetato y todo hacia arriba hacia glucosa. Y los diversos tipos de aminoácidos, hay aminoácidos que se transforman en piruvato, como la alanina, por ejemplo, ¿ya? Y hay otros que transforman en oxalacetato u otras moléculas, pero de este tipo. Entonces, de esta manera se incorporan en la ruta, ¿ya? Hay además una consideración que hacer. Y esto lo vamos a ver cuando veamos más adelante degradación de lípidos. Vamos a ver que desde ácidos grasos de cadena impar, o sea, números 3, 5, 7, 15, etcétera, una partecita del ácido graso puede servir para fabricar glucosa. ¿Ya? Por eso es que es importante el consumo dentro de la parte grasa que uno puede tener de ácidos grasos de número impar, porque esos ácidos grasos sí aportan la formación de glucosa. Pero sin embargo, el resto de ácidos grasos, los ácidos grasos que tienen número par de carbonos, esos no sirven para fabricar glucosa. ¿Ya? Con estos no se puede fabricar glucosa. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hace pues el hígado? Lo va a transformar a estos en unas moléculas llamadas cuerpos cetónicos, que también sirven como alimento, como energía para los tejidos como el hígado. ¿Ya? Eh, Ojo, no de todos los aminoácidos se puede fabricar glucosa. ¿Ya? Hay algunos que no sirven para fabricar glucosa. Los que sí se sirven para fabricar glucosa se llaman glucogénicos. ¿Ya? Glucogénicos porque me indica que con ellos se puede fabricar glucosa. En cambio, hay otros aminoácidos que vamos a ver más adelante que pueden ser transformados hasta cuerpos cetónicos. Y eso se llamarán aminoácidos cetogénicos. Ya vamos a ver la diferencia más adelante. Pero para que sepan que desde estas moléculas y dónde se integran en la parte de la ruta de la gluconeogénesis. Uno de los ciclos asociados y que correlaciona la glicólisis con la gluconeogénesis específicamente durante la condición fisiológica de ejercicio es el ciclo de Cori. ¿Ya? Una de las cosas básicas que hay que tener presente es que los músculos son tejidos abrumadoramente gastadores. ¿Ya? Los músculos son una buena parte de nuestra estructura. ¿Ya? Un porcentaje importante, cerca de la mitad de nuestro peso corporal, es músculo. Entonces tenemos gran cantidad de músculo y además el músculo gasta una enorme cantidad de energía por el hecho de que tiene que hacer actividad mecánica, movimiento. Mientras más actividad mecánica, mayor cantidad de gasto.
¿ok? Por lo tanto, vamos a ver de que los músculos son estructuras que, que, que son capaces de degradar casi cualquier molécula. ¿Ok? Si les llega glucosa, degradan glucosa. Si les llegan ácidos grasos, degradan ácidos grasos. Si les llega aminoácidos, degradan aminoácidos. Si les llega cuerpos cetónicos, utiliza cuerpos cetónicos. ¿Ya? Y así. Entonces, los músculos son tejidos que tratan de aprovechar de todos los tipos de formas de, de moléculas para obtener energía. ¿Ok? Cuando uno hace actividad física, ¿ya? Eh, en el momento en que uno empieza a hacer la actividad física, lo primero que gasta el músculo son las reservas de glucosa. ¿Okay? Entonces, el músculo empieza a hacer glicólisis con la glucosa, transforma en piruvato, y el músculo con el piruvato lo mete a la mitocondria para hacer respiración celular y generar energía. ¿Ok? Pero cuando uno empieza a hacer ejercicio, se activan ciertas señales en el cuerpo, ya ciertas señales que van a hacer de que desde otros tejidos empiecen a enviarle energía al músculo, ¿ya? Porque saben de que el músculo gasta mucho. Entonces, desde los adipocitos empieza a salir grasas, ¿ok? Empiezan a degradarse triglicéridos y empiezan a salir ácidos grasos hacia la sangre, el glicerol va al hígado y los ácidos grasos van una parte al hígado y otra parte al músculo, ¿ok? Cuando estamos haciendo ejercicio, eh, eh, el metabolismo de los lípidos es más lento, ¿ya? Es más lento. Por lo tanto, entre que se activan las señales y el adipocito empieza a degradar y se movilizan por la sangre y llegan a la musculatura, pasan hartos minutos. ¿Ok? Entonces, como a los 10, 15 minutos de que estamos haciendo ejercicio, empiezan a llegar al músculo grandes cantidades de grasas, de ácidos grasos. ¿Ok? Los ácidos grasos producen más energía que los azúcares, pero su metabolismo es más lento, porque se mueven más lento, porque como no son solubles en agua, su movimiento, su fluidez y su interacción con las enzimas es más lenta, ¿ya? Entonces, las grasas producen más energía, pero lo hacen más lentamente. Entonces, como a los 10-15 minutos del ejercicio, empiezan a llegar grasas al músculo. Y las grasas, los ácidos grasos, vamos a ver de que solo pueden ser degradadas en la mitocondria. ¿Ya? Entonces, hasta ese momento, hasta los 10 minutos más o menos, el músculo lo que estaba haciendo es que hacía glicólisis y luego el piruvato lo metía a la mitocondria para hacer respiración celular. ¿Ok? Eso hacía el músculo durante los primeros 10-15 minutos de ejercicio. ¿Ok? Depende de la intensidad variando, 10-20 minutos. ¿Ok? Cuando llegan grandes cantidades de ácidos grasos, llegan ácidos grasos al músculo, los ácidos grasos ingresan a la mitocondria en grandes cantidades. Entonces en la mitocondria empieza a hacerse respiración celular, pero ya no de piruvato, ya no de los derivados de azúcares, sino de las grasas. Y esta ruta se bloquea. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque el músculo ahora va a estar ocupado metabolizando grasas. O sea, la mitocondria muscular. ¿Ok? Ahora, no por eso el músculo deja de degradar glucosa, porque si la glucosa le sigue aportando energía, aunque sea poquita, igual sigue utilizando glucosa. ¿Ya? Entonces, como el piruvato ya no puede meterse a respiración celular, el piruvato va a empezar a hacer fermentación. Y ahí es cuando nuestra musculatura empieza a producir ácido láctico. ¿Ya? Como entre los 10 y los 20 minutos, allí empieza a producirse, o se activa de manera importante la ruta de la fermentación. ¿Ya? Cuando ya han llegado y siguen llegando más grasas y el músculo está ocupado. Está degradando grasas por un lado que le generan energía y glucosa por otro que le genera energía por otra ruta. Aquí aeróbica, aquí anaeróbica. ¿Ya? El ácido láctico que se va generando, recuerden, la fermentación es importante para reciclar el NAD. ¿Ya? Entonces, para poder seguir degradando glucosas, hay que reciclar el NAD y por eso hace fermentación. Y el ácido láctico no se acumula en el músculo. Conforme se va produciendo,
va saliendo del músculo, sale hacia la sangre, ¿ok? Y en la sangre se mueve por el cuerpo y va a llegar al hígado. Y en el hígado se va a hacer fermentación inversa, ¿ok? El lactato es reconvertido a piruvato y el piruvato va a hacer gluconeogénesis hasta glucosa. Y la glucosa no se la queda el hígado, la envía a la sangre. Y en la sangre la glucosa se va a movilizar hasta el músculo. Y el músculo degradará la glucosa en piruvatos, produciendo un poquito de energía. Y hace fermentación y produce ácido láctico que viaja de nuevo hacia el hígado. Y aquí el hígado, recuerden que al hígado también le están llegando ácidos grasos. ¿Ok? También está haciendo respiración celular y aquí genera ATP. Y con ese ATP está soportando el gasto para, eh, para poder mantener la gluconeogénesis. ¿Ok? Porque se gasta una barbaridad de energía para fabricar glucosa. ¿Ok? Entonces, esta es la forma en la cual el hígado apoya al músculo durante el ejercicio, enviándole glucosa. ¿Ok? Enviándole glucosa. Le envía glucosa, el músculo se la gasta, produce un poquito de energía, fermenta, regresa y así. ¿Ok? Regresa así. Si por alguna razón esta ruta se detiene en el hígado, ¿ya? Por ejemplo, una persona que tenga algún tipo de problema hepático o una persona que ha consumido alcohol, ¿ya? El alcohol interfiere con la fermentación inversa porque se consume esto, ¿ya? Entonces, si por alguna razón se bloquea esto, el hígado no es capaz de enviarle suficiente glucosa al músculo. Y ahí se genera el cansancio, la fatiga durante el ejercicio. ¿Ok? A este ciclo, que lo estudió un caballero o investigador de apellido Cori, se le ha llamado el ciclo de Cori en honor a este personaje. ¿Ya? Y esta es la forma en la cual, el hígado aporta glucosas hacia el músculo, ¿ya? Haciendo el proceso de glicólisis, fermentación en el músculo, viaje de lactato, fermentación inversa, gluconeogénesis en el hígado. ¿Ya? Hay un ciclo parecido al ciclo de Cori, que se llama el ciclo de la alanina glucosa. Y eso ocurre, pero ya no durante el ejercicio, sino que eso ocurre durante el ayuno fundamentalmente. ¿Ya? Les mencioné hace un rato de que cuando uno hace ayuno, al cabo de unos días, ¿ya? Un par de días de ayuno, empieza a haber degradación de proteínas en diversos tejidos. Ahora, la degradación de proteínas va a implicar que eh, se requiere de que el amonio, el nitrógeno sea metabolizado hasta compuestos no tan tóxicos. ¿Ya? Cuando veamos metabolismo nitrogenado, vamos a ver que el nitrógeno es un elemento que es costoso para la célula, pero que es tóxico. ¿Ya? Particularmente para los humanos, la forma de amonio, así como está acá, amonio, es tóxica. Por lo tanto, en los humanos, en la mayoría de animales terrestres, se prefiere transformar ese amonio en urea. La urea también es tóxica, pero es mucho menos tóxica que el amonio. ¿Ok? Entonces, se prefiere transformar algo tóxico en algo menos tóxico. El problema es que la ruta para fabricar urea solo ocurre en el hígado. Entonces, la degradación de proteínas ocurría en varios tejidos, por ejemplo en el músculo, que es uno de los más importantes. ¿Ok? Entonces, en el músculo se degradan proteínas, tenemos aminoácidos. Los aminoácidos pueden ser degradados, ¿ya? Pero el nitrógeno tiene que ser enviado al hígado. Pero no lo vamos a enviar como amonio, porque si el amonio se pasea por la sangre va a dañar tejidos, particularmente las neuronas. Entonces, en lugar de enviar amonio, lo que se envía es que el nitrógeno lo vamos a pasar a una molécula que se llama alfa-cetoglutarato, y esta, al recibir el amonio de los aminoácidos, se transforma en glutamato,
Y este glutamato le pasa el nitrógeno a un piruvato y se fabrica alanina. En resumen, el nitrógeno que estaba en un aminoácido termina pegado al piruvato produciendo alanina, que es también un aminoácido. ¿Ya? El piruvato, si al piruvato le pegamos nitrógeno, lo transformamos en alanina, un aminoácido. La alanina sale del músculo, viaja vía sanguínea y llega al hígado. Y en el hígado se hace lo contrario. Con la alanina se va a transformar a piruvato y el nitrógeno pasa por glutamato, etcétera, y el nitrógeno en el hígado transformado hasta urea. El piruvato hace gluconeogénesis a glucosa y el hígado envía glucosas a la sangre que llega al músculo, el músculo hace glicólisis, fabrica piruvato y el piruvato recibe amonio, alanina, etcétera. Se llama ciclo de alanina-glucosa porque la alanina viaja del músculo al hígado y la glucosa viaja del hígado al músculo. ¿Ya? Este es un ciclo que si bien también le sirve como energía, porque de todas maneras le está proporcionando algo de ATP acá, al hacer glicólisis, aquí algo de ATP obtiene el músculo, pero el principal objetivo de este ciclo es que se movilicen los amonios. El amonio muscular termine en el hígado, ¿ok? Pero que no se movilice en forma de amonio. Nosotros igual algo de amonio tenemos en la sangre, algo de amonio sale, pero es peligroso. Los niveles tienen que ser muy bajos, ¿ya? Entonces, lo importante es que cuando se quiere enviar amonio desde otros tejidos hacia el hígado, lo enviemos el nitrógeno pegado a otra molécula. En este caso como alanina. En otros casos de otros tejidos se puede enviar el nitrógeno, el amonio, en forma de glutamina, ¿ya? Pero ahí solamente va en un sentido la ruta. En el caso de la relación hígado-músculo, tenemos de que el hígado le envía glucosa y el músculo le devuelve alanina, ¿ya? Y en el proceso lo que está haciendo es enviando con amonios para que sean transformados en moléculas menos tóxicas que el amonio en sí, ¿ya? Evidentemente, todo esto siempre implica un desgaste energético, porque toda gluconeogénesis en el hígado implica el gasto de 2 ATPs, ¿ya? Dos equivalentes de energía, mientras que en la glicólisis la ganancia solo son 2, ¿ya? Solo son 2. De esta manera es que el hígado va a regular la distribución de glucosa a los tejidos, ¿ya? La glucosa que va a los eritrocitos, la glucosa que va al músculo, etcétera. ¿Ok?